Nos queda ahora hablar de las dos voces ventriloquiales más difíciles: la voz encerrada y la voz lejana. Estas voces constituyen la mayor ilusión ventriloquial, y un artista que se precie de saber reproducirlas y sostener con ellas conversaciones, más o menos largas, que darán a su número un éxito indudable. La voz encerrada. Casi todo el mundo ha visto a los artistas de ventriloquia encerrar en un momento dado a su muñeco en la caja o maleta y cerrada, mientras el maniquí sigue hablando. Se oye, como es lógico, la voz más debilitada al estar encerrada en la caja, fíjense, y si se vuelve a abrir se nota de nuevo más fuerte. Incluso, al ir abriendo, si no se hace bruscamente, el reforzamiento sucesivo de la voz. Es un bel efecto de ventriloquia que cosecha muchos aplausos. Naturalmente la voz ventriloquial normal, al cerrarse la maleta, se convierte en voz ventriloquial encerrada y viceversa. El arte y la dificultad están en el paso alternativo de una a otra y la creación de la ilusión de apagamiento-reforzamiento de la voz, como si realmente el muñeco hablase y su voz se perdiera o ganara al cerrar o abrir la tapa. ¿Cómo lograr la voz encerrada? No es difícil de hacer pero bastante complicada de explicar. ¿Recuerdas lo que dije de echar para atrás la lengua a fin de lograr la nasalización de la voz ventriloquial? Pues para obtener el efecto de encerrar o alejar la voz, hay que echar también la lengua para atrás y sacar la voz del fondo de la garganta o incluso de la laringe, sin que vaya a la boca, por la lengua, con lo que pierde claridad y resonancia, pero en cambio, al salir por la nariz gana en timbre. Me voy a explicar mejor, ya que ya he expuesto la base. Si emitiendo un sonido agudo con voz ventriloquial se echa de repente hacia atrás la lengua para hacerla totalmente nasal pero, sin forzar más la intensidad, sino al contrario, se baja un poco el tono y la fuerza de la emisión, saldrá un sonido que tiene todo el síntoma de estar encerrado. Hágase la prueba con un simple dicho con la voz ventriloquial de cerca, que de repente queda nasalizado y sin claridad, por echar hacia atrás la lengua, tapando las fauces. Se notará la misma musicalidad, pero no se oirá la I con claridad. Si además se baja un poco el tono, menos agudeza, y se hace un poco más grave, se tendrá la voz encerrada. Resuelto el lograr el tono y la sensación de la voz encerrada, se hablará desde el fondo de la garganta, sin mover la boca de modo que el sonido y las pronunciaciones se formen, emitan y resuenen solo por la nariz. Con ello se habrá logrado que lo que se dice se entienda más difícilmente, pero parezca que se dice tras una muralla de trapo. Esa falta de claridad y el menor tono, logran dar totalmente la impresión de que el muñeco habla desde detrás o dentro de algo. Ya se tiene la voz encerrada. Una cosa que ayuda a crear la ilusión de voz encerrada es que lo que se diga sea más prolongado, pareciendo que el muñeco quiere hacerse oír a base de alargar los finales. Así, si decimos: oiga, ¿me oyen ustedes bien? Trataremos de decir, con la antedicha voz nasal y desde el fondo de la garganta: oiga, ¿me oyen ustedes bien? Corno hacen los hombres del campo cuando hablan a larga distancia, unos con otros a través de un valle. El uso de la voz encerrada se puede ofrecer durante un programa de muchas diversas maneras, pero las dos más apropiadas y sencillas son las siguientes. 1. La de cerrar la maleta, al meter el muñeco dentro, al final del número, como para quitarle de en medio, mientras sigue hablando y protestando, aprovechando a contar un último chiste o golpe de gracia desde dentro del encierro. Y 2. La de que mientras el muñeco canta, o recita fuerte algo sencillo, el artista, como queriendo hacerle callar, le tapa la boca con la mano, o le mete dentro de su boca un pañuelo doblado. En ese instante se hace la voz encerrada, continuando la canción o la recitación, y un efecto es absoluto. El gran artista español Wenceslao Moreno, famoso en toda América, hermano del que fue Felipe Moreno, gran ventrílocuo también, con su lorito Kiko, y ambos tíos del actual José Luis Moreno, buen ventrílocuo y de gran fama, tenía la llamada cabeza parlante, ver figura 11. Que no es otra cosa que una cabeza mecanizada, colocada en un pequeño armario caja, dotado de una puerta delantera con bisagras. El artista con una de sus manos sostiene la caja verticalmente, accionando en secreto el mecanismo que hace abrir y cerrar la boca de la cabeza, mientras ésta habla y canta. Con la otra mano, el artista cierra la puerta de la caja y se va oyendo la voz de modo apagado, encerrada.
Si se vuelve a abrir y cerrar, etc. la puerta, se va cambiando la voz cada vez gradualmente, de modo que se tiene la ilusión de que es la cabeza la que habla más o menos claramente, según el estado de la puerta. Wences se hizo famoso con esta ilusión, que otros artistas imitaron después, D'Anselmi, con enorme éxito igualmente, y yo mismo entre otros. Los ventrílocuos antiguos que usaban la voz ventriloquial para fines no siempre altruistas o de amenización, sino pretendiendo que eran voces del más allá lo que se oía, o bien embromando con cierto mal gusto a los circunstantes, con la imitación de que había alguien extraño encerrado en un baúl, armario, maleta, cofre, etc. No usaban otra cosa que la voz encerrada. Por ello hoy día se puede hacer algo parecido, dando la impresión de que el muñeco, o un amigo, etc. está encerrado en un armario del camerino o de nuestra casa, cuando vienen los amigos, niños, etc. y deseamos prolongar fuera de escena nuestra habilidad ventriloquial. Ya tenemos la voz encerrada.